El deseo nace de la ausencia y muere en la costumbre. Pocos lo dicen tan claro, pero la lógica detrás es tan antigua como el poder mismo. Mientras unos persiguen, otros se vuelven imposibles de ignorar. Mientras unos se entregan por completo, otros entienden que el verdadero control no está en dar más, sino en saber cuándo retirarse. Porque hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar: cuando siempre estás disponible, dejas de ser valioso. Y no es crueldad, es naturaleza humana. Desde siempre, las personas han sido atraídas por lo que no pueden controlar completamente. Por lo que no está garantizado. Por lo que se escapa apenas creen tenerlo. No es un juego superficial, es un patrón profundo, casi instintivo. Mira a tu alrededor. Observa cómo alguien que responde siempre al instante pierde interés en los ojos del otro. Como alguien que da demasiado rápido, demasiado fácil, deja de generar emoción. No porque no tenga valor, sino porque eliminó el misterio. El misterio es tensión. Y la tensión es atracción. Maquiavelo entendía esto en el contexto del poder, pero su principio se aplica a las relaciones humanas con una precisión casi incómoda. Él no hablaba de amor, hablaba de control. Y en ese mundo, quien se muestra completamente predecible, pierde. Porque cuando alguien ya te entiende del todo, ya no tiene nada que descubrir. Y lo que no se descubre, no se desea. Hay algo casi magnético en una persona que no puedes descifrar por completo. No porque juegue, sino porque no se entrega sin medida. Porque no se pierde en el otro. Porque no necesita. Ahí está la clave que muchos ignoran. No es alejarse para manipular, es alejarse porque no dependes. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando alguien se aleja desde la necesidad, se nota. Hay tensión, hay expectativa, hay ansiedad. Pero cuando alguien se aleja desde la plenitud, desde el control, desde la calma, se vuelve intrigante. Se vuelve inalcanzable. Y lo inalcanzable despierta algo primitivo. No se trata de desaparecer sin sentido. No se trata de ignorar o jugar con los sentimientos de otros. Se trata de entender que tu presencia pierde fuerza cuando se vuelve constante, automática, predecible. El exceso destruye el valor. Pasa con todo. Cuando algo es escaso, lo aprecias. Cuando es abundante, lo ignoras. Las personas no son diferentes. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Creen que dar más, estar más, demostrar más, los hará más deseados. Pero ocurre lo contrario. Porque eliminan cualquier tipo de incertidumbre. Y sin incertidumbre, no hay emoción. La emoción necesita espacio. Necesita pausas. Necesita silencios. Necesita momentos donde la otra persona no tenga acceso total a ti. No para crear inseguridad, sino para permitir que surja el deseo. Porque el deseo no nace en la presencia constante. Nace en la ausencia. En el momento en que ya no estás. En el instante en que alguien se pregunta por ti. En el espacio donde tu energía ya no está disponible. Ahí es donde empiezas a crecer en la mente del otro. No cuando hablas, sino cuando callas. No cuando apareces, sino cuando te retiras. Y esto no es un truco. Es un principio. Las personas valoran más aquello que pueden perder. Y cuando nunca sienten que pueden perderte, simplemente dejan de valorarte. No es consciente. Es automático. Por eso, quienes siempre están disponibles, quienes siempre dicen sí, quienes siempre buscan agradar, terminan siendo ignorados. No porque no tengan valor, sino porque nunca lo protegieron. Nunca lo reservaron. Nunca entendieron que el acceso a ellos debía tener límites. Y sin límites, no hay respeto. Y sin respeto, no hay atracción real. Maquiavelo lo sabía. El poder no se regala. Se administra. Y tu presencia es poder. Cada mensaje, cada atención, cada momento que entregas, tiene un peso.
Pero si lo das sin medida, sin control, sin conciencia, pierde valor. Se vuelve ruido. Y el ruido no atrae. Cansa. Por eso, cuando te alejas, algo cambia. No en ti. En la percepción del otro. De pronto, lo que era normal, se vuelve incierto. Lo que era constante, se vuelve escaso. Y lo que era seguro, se convierte en duda. Y la duda, es el inicio del deseo. Porque la mente empieza a trabajar. Empieza a llenar los espacios. Empieza a imaginar. Empieza a preguntarse por qué. Y en ese proceso, te vuelves más presente que cuando estabas ahí. Esa es la paradoja. Tu ausencia puede tener más impacto que tu presencia. Pero solo si viene desde el control. Desde la calma. Desde la certeza de que no necesitas estar todo el tiempo para ser relevante. Porque quien necesita estar siempre, ya perdió. Perdió el control. Perdió el equilibrio. Perdió la capacidad de generar impacto. Las personas más deseadas no son las que más dan. Son las que mejor dosifican. Las que entienden que su energía no es infinita y no debe ser entregada a cualquiera, en cualquier momento. Son las que saben retirarse antes de volverse comunes. Antes de volverse previsibles. Antes de perder ese filo invisible que las hace interesantes. Y ese filo, es lo que todos sienten, pero pocos pueden explicar. Es lo que hace que alguien diga, no sé qué tiene, pero atrae. No es magia. Es control. Es ausencia bien usada. Es presencia estratégica. Es saber cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Sin drama. Sin explicación excesiva. Sin necesidad de justificar cada paso. Porque quien se justifica demasiado, demuestra inseguridad. Y la inseguridad rompe la atracción. La seguridad, en cambio, se siente en el silencio. En la calma. En la capacidad de irte, sin miedo a perder. Porque quien no teme perder, no puede ser controlado. Y quien no puede ser controlado, se vuelve irresistible. Quien no depende, domina sin esfuerzo, y aunque nunca lo dirías en voz alta, sabes que hay algo extraño en la forma en que las personas reaccionan cuando dejas de estar tan disponible. Cuando ya no respondes con la misma rapidez, cuando tu presencia deja de ser automática y empieza a ser selectiva, algo cambia, algo se mueve en el aire como una tensión invisible que no necesita explicación. Porque en el fondo no es racional, es instintivo, es ese mismo impulso que hace que alguien valore más. Lo que siente que puede perder, lo que no tiene completamente asegurado, lo que no puede controlar del todo, y ahí es donde ocurre el giro que pocos entienden. Porque mientras la mayoría cree que la cercanía constante genera apego, lo que realmente ocurre es que elimina el espacio donde nace el deseo, lo sofoca, lo vuelve plano, predecible, fácil. Y lo fácil rara vez se respeta, rara vez se protege, rara vez se desea con intensidad, porque no exige nada, no desafía nada, no despierta nada, y tú. Lo has visto, lo has sentido, personas que al principio mostraban interés, curiosidad, incluso fascinación, empiezan a enfriarse no cuando haces menos, sino cuando haces demasiado, cuando estás siempre, cuando respondes todo. Cuando llenas cada silencio, cuando eliminas cualquier posibilidad de duda, de ausencia, de misterio, y en ese intento de asegurar algo, terminas debilitándolo, porque el deseo necesita espacio para respirar. Necesita pausas, necesita momentos donde no estás, donde no respondes, donde no das todo, no por juego, no por manipulación, sino porque entiendes algo que la mayoría ignora, que tu energía no debe ser accesible en todo momento, que tu atención tiene valor, que tu presencia tiene peso, y cuando ese peso se reparte sin medida, pierde impacto, se vuelve invisible, se diluye, y es ahí donde aparece la paradoja más incómoda de todas, que para ser más deseado, muchas veces tienes que hacer menos, no en el sentido de indiferencia vacía, sino en el sentido de control, de saber retirarte a tiempo,
de no sobreexponerte, de no convertirte en algo que siempre está ahí sin costo, porque cuando no hay costo, no hay valoración real, y esto no es una opinión. Es un patrón que se repite una y otra vez, en relaciones, en dinámicas sociales, en cualquier espacio donde exista interacción humana, el que siempre está disponible termina siendo reemplazable. Mientras que el que dosifica su presencia, el que no se entrega completamente desde el inicio, el que mantiene una parte de sí fuera del alcance inmediato, genera algo mucho más profundo que simple interés, genera intriga, genera atracción sostenida, genera esa sensación de que hay más por descubrir. Y esa sensación es poderosa, porque mantiene la mente activa, mantiene la emoción viva, mantiene el deseo en movimiento, y lo más curioso es que no necesitas hacer grandes cosas para lograrlo. No necesitas discursos complejos ni estrategias elaboradas, solo necesitas entender cuándo detenerte. Cuando no responder de inmediato, cuando no dar más de lo necesario, cuando retirarte sin hacer ruido, porque el silencio bien usado dice más que cualquier explicación. Y en ese silencio es donde el otro empieza a llenar los espacios con su propia mente, empieza a preguntarse por ti, empieza a notar tu ausencia, empieza a sentir algo que no sentía cuando estabas constantemente presente. Y ese algo es lo que cambia la dinámica por completo, porque ahora ya no eres predecible, ya no eres automático, ya no eres algo que se puede dar por hecho, y cuando dejas de ser obvio, te vuelves interesante, cuando dejas de ser constante, te vuelves valioso, cuando dejas de estar siempre, empiezas a ser recordado. Porque la mente humana no se aferra a lo que tiene seguro, se obsesiona con lo que se le escapa, con lo que no entiende del todo, con lo que no puede controlar completamente. Y ahí es donde tu ausencia empieza a trabajar por ti, no como una táctica vacía, sino como una consecuencia natural de alguien que no se pierde en la necesidad de estar siempre, de alguien que no busca validación constante, de alguien que no mide su valor en función de cuánto da, sino en cómo lo administra. Y esa administración es lo que separa a quien es ignorado de quien es deseado, porque al final no se trata de cuánto ofreces, sino de cómo haces sentir a los demás cuando no estás, de qué espacio dejas en su mente, de qué sensación queda cuando tu presencia se retira, y si esa sensación es indiferencia, entonces estabas dando demasiado sin generar impacto, pero si esa sensación es curiosidad, es duda, es un leve vacío difícil de explicar, entonces has entendido el principio. Has entendido que el deseo no se fuerza, no se construye con exceso, sino con equilibrio, con pausas, con silencios, con momentos donde eliges no estar, no porque no puedas, sino porque no necesitas, y esa diferencia, esa pequeña pero poderosa diferencia, es la que cambia completamente la forma en que te perciben, porque en un mundo donde todos buscan atención, el que no la persigue destaca, el que no la necesita domina, y el que sabe retirarse, deja huella. Y cuando empiezas a ver este patrón con claridad, ya no puedes ignorarlo, porque aparece en cada interacción, en cada conversación que se enfría cuando te vuelves demasiado accesible. En cada relación que pierde intensidad cuando eliminas toda distancia, como si el deseo necesitara una pequeña barrera para existir, como si requiriera una ligera resistencia para mantenerse vivo, y eso incomoda. Porque va en contra de lo que te enseñaron, te dijeron que mientras más dieras, más recibirías, que la constancia absoluta era sinónimo de valor, que estar siempre disponible era una señal de interés genuino, pero nunca te dijeron que el exceso de presencia puede convertirse en ruido. Que lo constante sin variación pierde significado, que lo predecible deja de estimular y entonces te encuentras en una situación extraña donde hacer más no te acerca, sino que te desgasta, donde insistir no fortalece, sino que debilita, donde mostrar demasiado elimina la necesidad de descubrir, y en ese punto hay algo que cambia dentro de ti si prestas atención, empiezas a notar que el verdadero control no está en cuanto haces, sino en cuanto decides no hacer, en cuanto puedes sostener sin reaccionar. En cuanto puedes permitir que el silencio exista sin sentir la urgencia de llenarlo, porque ahí es donde la mayoría falla, en ese momento exacto donde aparece el vacío, donde no hay respuesta inmediata.
donde no hay confirmación constante, donde la otra persona se ve obligada a enfrentarse a la ausencia, y es en ese instante donde el interés se define, donde el deseo se activa o se apaga, porque si siempre estás, nunca hay espacio para que te extrañen, nunca hay oportunidad para que te piensen. Nunca hay razón para que te valoren más allá de lo obvio, y eso no se arregla con más esfuerzo, se corrige con dirección, con intención, con una especie de disciplina interna que te permite no caer en el impulso de dar de más, de explicar de más, de aparecer de más, y no es frialdad, no es indiferencia, es precisión, es entender que tu presencia tiene un impacto mayor cuando no es constante, cuando no es automática, cuando no está disponible sin límites, y aquí es donde aparece otra verdad incómoda. Que muchas veces no eres menos deseado por lo que eres, sino por cómo te ofreces, por la forma en que entregas tu atención sin filtro. Por la manera en que reduces tu propio valor al hacerte completamente accesible sin que exista una razón para que te busquen, y cuando entiendes esto, algo se rompe. Porque ya no puedes seguir actuando igual sin notar las consecuencias, ya no puedes seguir llenando cada espacio sin darte cuenta de que estás eliminando la tensión que crea atracción. Ya no puedes seguir mostrando todo sin dejar nada por descubrir, y entonces empiezas a cambiar, no de forma dramática, no con juegos evidentes, sino con pequeños ajustes que lo transforman todo. Empiezas a responder cuando quieres, no cuando sientes presión, empiezas a retirarte cuando la conversación pierde peso. Empiezas a observar más y hablar menos, empiezas a dejar espacios donde antes ponías ruido, y en esos espacios ocurre algo interesante, la otra persona empieza a inclinarse hacia ti, empieza a llenar los silencios. Empieza a buscarte con una energía diferente, no porque la manipules, sino porque ahora hay algo que no está completamente disponible, algo que no se puede anticipar del todo, algo que no está bajo su control. Y eso activa una parte profunda de la mente humana que busca cerrarlo incompleto, que se siente atraída por lo que no está totalmente resuelto, por lo que no se entrega sin condiciones, y en ese punto ya no eres uno más, ya no eres parte del fondo, te conviertes en una presencia que se siente. Incluso cuando no está, y esa es la diferencia que cambia todo, porque ahora no dependes de estar constantemente para mantener el interés, ahora tu ausencia también comunica, ahora tu silencio también pesa. Ahora tu distancia también construye, y eso es poder en su forma. Más silenciosa, porque no necesita imponerse, no necesita explicarse, simplemente ocurre, y lo más curioso es que mientras menos te esfuerzas por ser deseado, más ocurre. Porque dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a moverte desde la elección, dejas de buscar validación y empiezas a establecer límites, dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Y esa transición es sutil pero profunda, porque cambia completamente la energía que proyectas, ya no es urgencia, ya no es disponibilidad constante, es calma, es control, es una especie de indiferencia selectiva que no aleja, sino que atrae, porque no es rechazo, es equilibrio, es saber que no todo merece tu atención. Que no todo necesita tu respuesta inmediata, que no todo debe tener acceso a ti en todo momento, y cuando operas desde ahí, el juego cambia, las dinámicas se reorganizan, las personas empiezan a percibirte diferente. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque cambiaste cómo te posicionas, y ese posicionamiento redefine tu valor en la mente de los demás, porque en el fondo, todos responden a lo mismo, a lo que no pueden tener completamente, a lo que no está garantizado, a lo que puede irse en cualquier momento sin previo aviso. Y tú empiezas a encarnar eso sin decir una sola palabra, sin necesidad de explicarlo, simplemente dejando de estar cuando no es necesario, simplemente evitando el exceso. Simplemente entendiendo que el deseo no crece con la presencia constante, sino con el contraste entre estar y no estar, entre aparecer y desaparecer, entre dar y retener, y en ese contraste es donde se construye algo mucho más fuerte que la simple atención, se construye una sensación. Una impresión que permanece incluso cuando te vas, y esa es la verdadera diferencia, no lo que haces cuando estás, sino lo que provocas cuando no estás. Y cuando te das cuenta de que lo que provocas en tu ausencia tiene más peso que lo que dices en tu presencia,
empiezas a entender algo que pocos logran dominar, que el impacto real no se mide en palabras ni en tiempo invertido, sino en la huella que dejas cuando te retiras, porque ahí es donde la mente de la otra persona empieza a trabajar sin que tú hagas nada, empieza a reconstruir tus gestos, a reinterpretar tus silencios, a preguntarse por qué no estás, y esa pregunta tiene más poder que cualquier intento de convencer, porque cuando alguien intenta entenderte, ya está emocionalmente involucrado, ya está invirtiendo energía en ti, y eso no se logra con insistencia, se logra con ausencia estratégica. Con esa capacidad de no estar siempre disponible, de no responder de inmediato, de no mostrar todas tus cartas al mismo tiempo, y no es un juego superficial, es una comprensión profunda de cómo funciona el interés humano. Porque lo que se entrega completamente deja de ser perseguido. Lo que se vuelve seguro pierde intensidad, lo que no cambia se vuelve invisible, y ahí es donde muchos se pierden, creyendo que deben dar más, hablar más, estar más. Cuando en realidad lo que necesitan es exactamente lo contrario, reducir, filtrar, elegir, porque el valor no está en la cantidad, está en la escasez controlada. En la sensación de que no todo el mundo puede acceder a ti de la misma manera, en esa ligera incertidumbre que no genera rechazo sino curiosidad, porque cuando todo es claro y constante, no hay nada que descubrir, y sin descubrimiento no hay emoción, y sin emoción no hay deseo, y sin deseo todo se vuelve plano, predecible, olvidable, y tú no quieres ser olvidable. Quieres ser esa presencia que se siente incluso cuando no está, ese pensamiento que aparece sin aviso, esa duda que no se resuelve del todo, y para eso necesitas entender que no se trata de desaparecer por completo, sino de dosificar tu presencia, de crear ritmo, de saber cuándo avanzar y cuándo detenerte, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo acercarte y cuándo retirarte, porque ese ritmo es lo que mantiene viva la conexión, lo que evita que se vuelva monótona, lo que genera esa tensión sutil que mantiene el interés despierto, y en ese punto ya no estás reaccionando, estás dirigiendo, ya no estás intentando gustar, estás creando impacto, y esa diferencia es enorme. Porque cambia completamente la forma en que los demás te perciben, ya no eres alguien que busca atención, eres alguien que la genera sin esfuerzo aparente, ya no eres alguien que intenta encajar, eres alguien que establece su propio marco, y eso es profundamente atractivo porque transmite algo que no se puede fingir fácilmente. Transmite control, transmite seguridad, transmite independencia emocional, y esa independencia es clave, porque cuando no necesitas que alguien te responda para sentirte bien, cuando no dependes de su atención para validar tu valor, automáticamente cambias la dinámica, dejas de perseguir y empiezas a ser perseguido, dejas de esperar y empiezas a observar, dejas de adaptarte y empiezas a filtrar, y ese cambio no se anuncia, se siente, se percibe en pequeños detalles, en la forma en que respondes, en la forma en que te retiras, en la forma en que no te alteras cuando algo no ocurre como esperabas, y esa calma desconcierta, porque la mayoría reacciona, la mayoría insiste. La mayoría intenta recuperar el control cuando siente que lo pierde, pero tú no, tú permites que el espacio exista, permites que la otra persona también se mueva, también invierta, también demuestre, porque entiendes que una conexión real no se construye desde un solo lado, y cuando haces eso, cuando dejas de cargar toda la interacción sobre tus hombros, aparece algo mucho más equilibrado, algo donde el interés no se fuerza, se revela. Y ahí es donde realmente ves quién está dispuesto a acercarse y quién solo respondía a tu esfuerzo constante, y esa claridad es poderosa, porque te ahorra tiempo, te ahorra energía, te muestra la realidad sin adornos, y te permite moverte con más inteligencia, con más intención, con menos desgaste, porque ya no estás intentando convencer a nadie de quedarse. Estás observando quién decide hacerlo por sí mismo, y esa diferencia cambia completamente el resultado, porque cuando alguien elige acercarse sin presión, sin insistencia, sin empuje, esa conexión tiene un peso diferente. Una base más sólida, una energía más auténtica, y todo eso comienza con
Algo tan simple pero tan difícil de aplicar como aprender a alejarte en el momento correcto, no por orgullo, no por manipulación, sino por equilibrio, por respeto a tu propio valor. Por entender que no necesitas estar siempre para ser importante, que no necesitas hablar siempre para ser escuchado, que no necesitas darlo todo para ser deseado, y cuando realmente integras esto. Cuando deja de ser una idea y se convierte en una forma de actuar, todo cambia sin que tengas que forzarlo, las conversaciones fluyen diferente, las miradas duran más, los silencios pesan más, y las personas empiezan a sentir algo que no pueden explicar del todo, una mezcla de curiosidad, respeto y atracción que no nace de lo evidente, sino de lo que no se muestra completamente, de lo que se percibe pero no se posee, y ahí es donde resides cuando entiendes el verdadero poder de alejarte. No como una táctica, sino como una expresión natural de alguien que ya no necesita probar nada, porque sabe exactamente lo que vale y no está dispuesto a diluirlo en la sobreexposición. Y en ese punto, sin darte cuenta, comienzas a operar en un nivel donde ya no buscas respuestas inmediatas ni validación constante, porque entiendes que el tiempo juega a tu favor cuando sabes retirarte. Que la pausa bien colocada tiene más impacto que 1000 intentos desesperados, y empiezas a notar cómo la otra persona, en ese silencio que dejaste, empieza a llenarlo contigo, con recuerdos, con hipótesis. Con esa necesidad casi involuntaria de entender qué pasó, por qué cambió el ritmo, por qué. Ya no estás como antes, y esa pregunta, esa pequeña grieta en su certeza, es el inicio del deseo, porque el deseo no nace de lo completo, nace de lo incompleto, de lo que no se resuelve del todo. De lo que deja espacio para imaginar, y tú, al alejarte con intención, te conviertes en eso, en una incógnita atractiva, en una presencia que no se puede definir fácilmente. Y eso te posiciona en un lugar donde ya no compites, destacas sin ruido, sin esfuerzo aparente, sin necesidad de demostrar constantemente tu valor, porque lo que no se exhibe en exceso se percibe como más valioso, como algo que no está al alcance de cualquiera, y ese matiz cambia la forma en que te tratan, porque las personas, de manera inconsciente, ajustan su comportamiento según lo que perciben como accesible o limitado, y cuando sienten que no pueden tenerte por completo, que no estás disponible en todo momento, que tu atención no es automática ni garantizada, comienzan a valorar cada instante contigo de una manera diferente, con más intensidad, con más presencia, con más intención, y eso transforma la dinámica por completo, porque ahora no eres tú quien sostiene la interacción, es algo que se sostiene por sí solo. Por el interés mutuo, por la curiosidad compartida, por ese juego silencioso donde ambos participan sin necesidad de explicarlo, y ahí es donde muchos fallan, porque confunden esto con frialdad o distancia extrema. Cuando en realidad se trata de equilibrio, de saber estar sin invadir, de saber retirarte sin desaparecer, de mantener una línea donde tu presencia se sienta, pero no se dé por hecha, donde tu atención sea un privilegio, no una constante sin valor, y cuando logras ese punto, cuando entiendes que no se trata de cuánto das sino de cómo lo das, empiezas a notar algo curioso, las personas no solo te buscan más, también te respetan más. Porque perciben que no estás dispuesto a conformarte con cualquier dinámica, que tienes límites, que tienes un estándar, que no negocias tu tiempo ni tu energía con cualquiera, y eso genera una atracción más profunda, más estable, más duradera, porque ya no se basa solo en emoción, sino en admiración. En ese reconocimiento silencioso de que hay algo en ti que no es común, algo que no se deja consumir fácilmente, y eso, en un mundo donde todo es inmediato y accesible, se vuelve extremadamente poderoso. Porque lo escaso siempre llama más la atención que lo abundante, lo difícil de obtener siempre genera más interés que lo que está disponible sin esfuerzo, y tú te conviertes en ese contraste, en esa excepción que rompe el patrón, en esa persona que no sigue la lógica de la urgencia ni de la sobreexposición, sino la lógica del control, de la calma, de la intención, y eso no solo afecta cómo te ven los demás, también cambia cómo te ves a ti mismo, porque empiezas a darte cuenta de que no necesitas correr detrás de nada.
Que lo que es para ti se acerca cuando no estás desesperado por retenerlo, cuando no intentas forzarlo. Cuando no te aferras con miedo a perderlo, y esa libertad interna se refleja en todo lo que haces, en cómo hablas, en cómo miras, en cómo decides irte cuando algo no te suma, y esa capacidad de irte sin drama, sin explicaciones innecesarias, sin buscar aprobación, es una de las señales más claras de poder personal, porque demuestra que no dependes, que eliges, que tienes opciones, y eso es magnético. Porque la gente no se siente atraída por la necesidad, se siente atraída por la elección, por alguien que podría estar en muchos lugares pero decide estar ahí, por alguien que no necesita quedarse pero lo hace porque quiere, y esa diferencia es sutil pero decisiva, porque cambia la energía de toda la interacción. La vuelve más real, más limpia, más intensa, y cuando te alejas en el momento correcto, cuando sabes cortar antes de desgastar, cuando sabes retirarte antes de perder valor, dejas una impresión que no se borra fácilmente. Una sensación que sigue trabajando incluso cuando no estás, y ahí es donde ocurre lo más interesante, porque mientras tú sigues con tu vida, enfocado, centrado, sin obsesionarte, la otra persona sigue pensando, recordando, comparando. Y muchas veces intentando recrear lo que sentía cuando estabas presente, pero sin lograrlo del todo, porque ya no tiene acceso completo, porque ahora hay un límite, una distancia, un espacio que no puede controlar. Y ese espacio se convierte en el terreno donde crece el deseo, donde se intensifica la percepción. Donde cada pequeño recuerdo se vuelve más significativo, más cargado, más importante, y sin darte cuenta, has pasado de ser alguien presente a ser alguien imprescindible en su mente, y todo sin haber insistido. Sin haber perseguido, sin haber forzado nada, simplemente entendiendo cuándo estar y cuándo no, cuándo dar y cuándo guardar, cuándo acercarte y cuándo retirarte, y esa es la esencia de lo que muchos no comprenden. Que el verdadero poder no está en la presencia constante, sino en la ausencia bien utilizada, en ese arte silencioso de saber desaparecer lo justo para que tu valor aumente en lugar de disminuir, para que tu imagen se eleve en lugar de desgastarse. Para que tu impacto se multiplique en lugar de diluirse, y cuando dominas eso, cuando realmente lo integras, ya no necesitas estrategias complejas ni técnicas forzadas. Porque todo fluye desde una comprensión profunda de ti mismo y de cómo funcionan las emociones humanas, y desde ahí, desde ese lugar de claridad, todo se vuelve más simple, más natural, más efectivo, porque ya no estás intentando ser deseado, simplemente lo eres, como consecuencia de haber entendido que a veces la forma más poderosa de acercarte es saber alejarte en el momento exacto. Y cuando empiezas a vivir desde esa lógica, te das cuenta de que la mayoría de las personas jamás llega a este punto porque confunden cercanía con valor, creen que mientras más disponibles están, más importantes se vuelven. Cuando en realidad ocurre lo contrario, porque lo constante se vuelve predecible y lo predecible deja de sentirse especial, deja de generar emoción, y sin emoción no hay recuerdo fuerte, no hay impacto, no hay huella. Y tú no estás aquí para ser uno más en la memoria de alguien, estás para convertirte en esa sensación que no se puede reemplazar fácilmente, y eso solo ocurre cuando hay contraste, cuando hay momentos en los que estás y momentos en los que no. Cuando hay presencia que se disfruta y ausencia que se siente, porque es en esa combinación donde nace la intensidad real, no en la saturación, no en el exceso, sino en el equilibrio entre dar y retirar. Entre mostrar y reservar, entre conectar y dejar espacio, y ese espacio es clave porque es donde la otra persona entra en juego de verdad, donde deja de ser espectador y se convierte en participante, donde empieza a preguntarse, a moverse, a tomar iniciativa, y ahí es donde se define todo. Porque quien no se mueve cuando tú te alejas, nunca estuvo realmente interesado, y quien sí lo hace, revela un nivel de implicación que no se puede fingir, y esa claridad te ahorra meses. Incluso años de energía mal invertida, te coloca en una posición donde ya no tienes que adivinar, simplemente observas, y esa observación te da poder, porque te permite decidir con calma, sin urgencia, sin miedo,
sin esa ansiedad que empuja a muchos a quedarse donde no deberían, a insistir donde no hay reciprocidad. A dar más cuando lo único que se necesita es retirarse, y ese acto de retirarte no es una pérdida, es una inversión en tu valor, en tu paz, en tu energía, porque cada vez que te alejas de lo que no te corresponde, te acercas más a lo que sí, y en ese proceso tu presencia se vuelve más selectiva, más consciente, más fuerte, y eso se nota, se percibe incluso antes de que digas una palabra, en tu forma de estar, en tu forma de mirar, en tu forma de no reaccionar ante todo. Porque ya no sientes la necesidad de responder a cada estímulo, de justificar cada silencio, de explicar cada decisión, y esa falta de necesidad es lo que más atrae, porque rompe con el patrón habitual. Porque muestra que no estás jugando el mismo juego que la mayoría, que no estás compitiendo por atención, que no estás buscando validación, que no estás intentando agradar a toda costa, y eso, en un entorno donde todos intentan destacar, te hace destacar sin esfuerzo, te convierte en alguien que no necesita elevar la voz para ser escuchado. Porque su presencia ya comunica algo más profundo, algo más sólido, algo que no depende del momento ni de la reacción de los demás, y cuando alguien percibe eso, no puede evitar sentirse atraído, porque todos, en el fondo, buscan esa estabilidad, esa seguridad, esa sensación de estar frente a alguien que no se descompone con facilidad, que no cambia su esencia por encajar, que no se pierde en la necesidad de ser aceptado, y esa percepción genera respeto. Y el respeto es la base de toda atracción duradera, porque sin respeto, todo se vuelve superficial, momentáneo, frágil, pero cuando hay respeto, hay interés real, hay curiosidad constante. Hay una tensión silenciosa que mantiene viva la conexión, incluso en la distancia, y ahí es donde tu ausencia deja de ser un vacío y se convierte en una presencia diferente, en una energía que sigue operando aunque no estés físicamente, porque ya has dejado una impresión clara, una sensación definida, una marca que no se borra fácilmente. Y esa es la verdadera ventaja de entender esto, que no necesitas estar siempre para ser recordado, no necesitas hablar siempre para ser escuchado, no necesitas darlo todo para ser valorado. Solo necesitas entender cuándo hacerlo y cuándo no, cuándo avanzar y cuándo detenerte, cuándo sostener y cuándo soltar, porque en ese equilibrio se construye algo mucho más fuerte que cualquier intento desesperado de mantener la atención, se construye una imagen que se mantiene por sí sola, que se refuerza con el tiempo, que crece incluso en tu ausencia, y cuando llegas a ese nivel, ya no estás jugando a ser deseado, estás operando desde una posición donde el deseo ocurre como consecuencia natural de tu forma de estar en el mundo. Una forma que no se basa en impresionar, sino en ser, en mantener tu centro, en respetar tu ritmo, en no traicionarte por encajar en expectativas ajenas, y eso es lo que realmente separa a quienes siempre generan atracción de quienes la persiguen sin encontrarla. Porque unos entienden el valor del espacio y otros lo temen, unos saben retirarse a tiempo y otros se quedan hasta desgastarse, unos crean curiosidad y otros la eliminan con exceso, y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo, porque define cómo te perciben, cómo te recuerdan y, sobre todo, cuánto te desean cuando no estás. Y en ese punto, cuando ya no reaccionas por impulso sino que eliges con intención cada movimiento, empiezas a notar que incluso el tiempo se comporta distinto a tu favor. Porque lo que antes parecía urgencia ahora se convierte en paciencia estratégica, y esa paciencia no es pasividad, es control, es la capacidad de sostenerte sin necesidad de actuar de inmediato. De no responder al instante, de no llenar cada vacío con palabras innecesarias, y ese dominio interno genera una tensión invisible, que los demás perciben aunque no sepan explicarlo, porque están acostumbrados a la inmediatez, a la respuesta rápida, a la disponibilidad constante, y cuando se encuentran con alguien que no sigue ese patrón, algo en su mente se activa, una especie de alerta silenciosa que dice aquí hay algo distinto, algo que no puedo predecir del todo, y lo que no se puede predecir despierta interés, despierta atención, despierta deseo. Y tú te conviertes en eso, en alguien que no se revela completamente, que
No se entrega de una sola vez, que no muestra todas sus cartas al inicio, sino que va dejando pequeñas señales, pequeñas pistas, pequeños momentos que se sienten intensos precisamente porque no son permanentes. Y esa forma de interactuar crea una experiencia, no solo una conversación, una experiencia que se queda en la memoria porque no fue común, porque no fue igual a todas las demás, porque tuvo ritmo, tuvo pausas. Tuvo silencios que decían más que las palabras, y en ese juego de presencia y ausencia se construye algo mucho más poderoso que cualquier intento de impresionar, se construye una percepción, una imagen mental que crece incluso cuando tú no estás, porque la otra persona completa lo que falta. Imagina lo que no vio, interpreta lo que no explicaste, y esa participación mental es lo que hace que el interés se vuelva más profundo, más personal, más difícil de ignorar, porque ya no depende solo de lo que tú haces. Depende de lo que el otro siente y piensa en tu ausencia, y eso es algo que no se puede forzar, solo se puede provocar de manera indirecta, dejando espacio, dejando margen, dejando ese pequeño misterio que mantiene viva la curiosidad, y cuando entiendes esto, dejas de sobreexplicarte. Dejas de justificar cada decisión, dejas de intentar controlar la percepción de los demás, porque sabes que el exceso de explicación mata el interés, que lo evidente pierde valor, que lo que se entrega sin medida se vuelve ordinario, y empiezas a moverte con más precisión, con más calma, con más intención, sabiendo que no necesitas hacer demasiado para generar impacto, solo necesitas hacer lo correcto en el momento adecuado, y retirarte cuando ese momento ha cumplido su función, sin miedo. Sin duda, sin mirar atrás, porque confías en que lo que generaste es suficiente, en que la sensación que dejaste va a seguir trabajando por ti, en que tu ausencia va a amplificar lo que tu presencia inició. Y esa confianza cambia todo, porque elimina la ansiedad, elimina la necesidad de confirmar constantemente, elimina ese impulso de volver a escribir, de volver a aparecer, de volver a forzar algo que necesita espacio para crecer, y cuando te sostienes en esa decisión, cuando respetas ese silencio, cuando no rompes el ritmo por inseguridad, es cuando el efecto se vuelve más evidente, cuando empiezas a ver cómo la otra persona se acerca, cómo busca, cómo intenta recuperar ese equilibrio que tú rompiste al retirarte, y no lo hace porque la obligaste, lo hace porque siente la diferencia, porque percibe el cambio, porque experimenta la ausencia como algo que no esperaba, como algo que no puede ignorar, y en ese momento el interés deja de ser superficial y se convierte en algo más activo, más consciente, más real, y tú, sin haber perseguido, sin haber insistido, sin haber suplicado atención, te encuentras en una posición donde ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Porque ese valor se ha demostrado en la forma en que te manejas, en la forma en que te retiras, en la forma en que no te quedas donde no eres apreciado, en la forma en que eliges tu paz por encima de la aprobación, y esa coherencia es lo que más atrae, porque es rara, porque es difícil de encontrar. Porque la mayoría sacrifica eso por miedo a perder, mientras tú entiendes que lo único que realmente pierdes es quedarte donde no debes, y desde ahí, desde esa claridad, todo se vuelve más simple, más limpio, más efectivo. Porque ya no estás intentando ser deseado, estás viviendo de una manera que naturalmente genera deseo, una manera que no se basa en técnicas ni en juegos, sino en principios, en autocontrol, en respeto propio. En esa capacidad de estar completo incluso cuando no hay nadie alrededor, y esa autosuficiencia emocional es el núcleo de todo, porque elimina la dependencia, elimina la urgencia, elimina la necesidad de aferrarte. Y cuando no te aferras, cuando no necesitas retener a nadie, paradójicamente es cuando más te buscan, cuando más te valoran, cuando más te desean, porque proyectas algo que no se puede comprar ni imitar fácilmente, proyectas libertad, y la libertad es una de las formas más puras de poder, un poder silencioso, constante, que no necesita imponerse, que no necesita demostrarse, que simplemente se siente, y cuando alguien lo siente en ti, no puede evitar querer acercarse, entenderlo, experimentarlo, y es ahí donde todo encaja, donde todo cobra sentido. Donde comprendes que alejarte no era una pérdida, era la jugada más inteligente.
¿qué podías hacer? Y cuanto más te mantienes en ese estado, más evidente se vuelve una verdad que pocos aceptan, que el deseo no se construye desde la insistencia sino desde la percepción, desde lo que la otra persona siente cuando no estás. Desde la huella que dejas cuando decides no quedarte más tiempo del necesario, y ahí es donde todo se redefine, porque ya no se trata de gustar, se trata de impactar, de generar una experiencia que no se olvida fácilmente. Y eso solo ocurre cuando hay control sobre uno mismo. Cuando no te dejas llevar por el impulso de responder todo, de explicar todo, de estar siempre disponible, porque cada vez que haces eso sin medida, reduces el valor de tu presencia, la vuelves predecible, la vuelves común. Y lo común rara vez despierta deseo profundo, en cambio, cuando eliges tus momentos, cuando sabes cuándo aparecer y cuándo retirarte, creas un ritmo que no es fácil de descifrar, y ese ritmo mantiene viva la atención. Mantiene viva la curiosidad, mantiene viva esa sensación de que hay algo más por descubrir, algo que no está completamente accesible, algo que no se entrega sin criterio, y ese algo eres tú, una versión tuya que no está al alcance de cualquiera. Una versión que se respeta lo suficiente como para no sobreexponerse, como para no desgastarse intentando agradar, y esa diferencia es lo que transforma la dinámica, porque ya no eres tú quien busca ser elegido. Es el otro quien empieza a preguntarse cómo mantenerse en tu radar, cómo volver a generar esa conexión que sintió, cómo recuperar ese momento en el que todo parecía fluir sin esfuerzo, y en ese cambio de roles hay un poder enorme, un poder que no viene de manipular ni de controlar a otros, sino de dominarte a ti mismo, de entender tus emociones, de no actuar desde la ansiedad ni desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que lo que es real no necesita ser forzado, y cuando operas desde ahí, desde esa seguridad tranquila, cada acción tuya tiene más peso, cada silencio tiene más significado, cada ausencia tiene más impacto, porque no es una ausencia vacía, es una ausencia con intención, una ausencia que comunica sin palabras que no estás disponible para cualquier cosa. Que tu tiempo y tu energía tienen un valor, y ese mensaje, aunque no se diga explícitamente, se entiende, se siente, se respeta, y a partir de ahí todo cambia, porque las personas ajustan su comportamiento frente a ti. Elevan su nivel, cuidan más lo que dicen, lo que hacen, cómo actúan, porque perciben que no todo vale contigo, que no todo es suficiente, y eso no aleja a quien realmente está interesado, al contrario, lo atrae más, porque despierta el instinto de alcanzar algo que no es fácil. De conectar con alguien que no se entrega sin más, y ahí es donde la atracción se vuelve más profunda, más sólida, más difícil de romper, porque ya no está basada en la facilidad, sino en el valor percibido, en el esfuerzo invertido, en la emoción generada por lo que no es inmediato, y tú, sin cambiar. ¿Quién eres, sin fingir, sin actuar, simplemente ajustando tu forma de estar, tu forma de dar y de retirar, te conviertes en alguien que deja marca, alguien que no pasa desapercibido, alguien que no se olvida fácilmente? Porque no fue constante hasta volverse invisible, fue preciso hasta volverse memorable, y esa precisión es lo que separa a quienes generan atracción de quienes la persiguen sin entender por qué no llega. Porque unos intentan llenar todos los espacios y otros entienden que el verdadero poder está en saber dejarlos, en permitir que el otro los sienta, los cuestione, los complete, y en ese proceso, sin necesidad de insistir, sin necesidad de empujar, el deseo crece por sí solo. Se alimenta de la distancia, se intensifica con la ausencia, se fortalece con el misterio, y cuando finalmente vuelves a aparecer, cuando decides regresar con la misma calma con la que te fuiste, el impacto es mayor. La atención es total, la conexión se siente más fuerte, porque ahora hay algo que antes no existía, ahora hay conciencia de pérdida, hay comparación, hay un antes y un después, y eso convierte tu presencia en algo más valioso, más significativo, más deseado, no porque hayas hecho más, sino porque supiste hacer menos en el momento correcto, porque entendiste que retirarte no es desaparecer, es posicionarte, es elevar tu valor sin decir una sola palabra.
Es dejar que el tiempo y la percepción hagan su trabajo, y cuando integras esto por completo, cuando ya no lo ves como una técnica sino como una forma de vivir, todo cambia de manera definitiva, porque ya no dependes de la reacción de nadie para sentirte suficiente, ya no necesitas que te respondan rápido, que te busquen constantemente, que te validen cada paso, porque tu centro está en otro lugar, en un lugar más estable, más sólido, más independiente, y desde ahí, desde esa base, todo lo que construyes tiene más fuerza, más autenticidad, más impacto. Porque no nace de la necesidad, nace de la elección, y la elección, cuando es real, cuando es libre, es lo que más atrae, lo que más retiene, lo que más permanece, porque nadie olvida fácilmente a quien supo irse en el momento exacto. A quien dejó una sensación que no se pudo completar, a quien convirtió su ausencia en el inicio del verdadero deseo. Si entendiste esto, ya estás jugando en otro nivel, pero la mayoría seguirá sin verlo. Suscríbete ahora y entra en el pequeño porcentaje que aprende a dominar su presencia, su ausencia y el deseo de los demás. Porque aquí no vas a escuchar lo que quieres, vas a entender lo que funciona.